RCR, la red que comunica y une al Perú. Y en un esfuerzo por combatir la corrupción y además promover la integridad empresarial, empresarios por la integridad están presentando el programa Pimética, ¿no? Que se trata de una iniciativa colaborativa con el proyecto de USAID de Inversión Pública Transparente, ¿no? Vamos a conocer mayores detalles y ya estamos en contacto precisamente a esta hora con el señor Oscar Caipo, ¿no? Representante de la Asociación de Empresarios por la Integridad, expresidente de la CONFIES. Don Oscar, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación, muy amable. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto conversar contigo, esta vez desde Empresarios por la Integridad. Coméntenos, por favor, ¿no? ¿En qué consiste este programa? Pero me gustaría conocer inicialmente cómo nace esta iniciativa, ¿no? Sí, bueno, comienzo, si te parece, por Empresarios por la Integridad. ¿Cómo no? Desde CADE 2017 sale Óscar Espinosa, es presidente de Ferreycorp, con el Sí. encargo de organizar una iniciativa para promover integridad y luchar contra la corrupción desde el sector privado. Y esa es la génesis de Empresarios por la Integridad. Convoca a algunas personas, incluyéndome a mí, y somos quienes fundamos Empresarios por la Integridad hace casi 5 años. Y decidimos salir con una serie de iniciativas, la primera muy concreta, para no quedarnos solo en el discurso, que es promover una certificación antisoborno para las empresas que hayan implementado los modelos de prevención anticorrupción que la ley promueve, ¿no? Una ley anticorrupción que adoptó el Perú desde el año 2018-2019. Comenzamos con empresas grandes por sectores, buscando que los sectores puedan actuar todos con integridad, que no sea un diferencial. Pero obviamente este no es un problema que solo impacta a las empresas grandes, sino también a las medianas y a las pequeñas, y sobre todo son las pequeñas, las más expuestas, las que tienen menos recursos, y una voz que quizás no pueden levantar o es más difícil para ellas, pues decir, mira, este negocio no lo hacemos, ¿no? Entonces, trabajamos dos certificaciones alternativas y buscamos aliados para poder promover esta certificación y encontramos en el proyecto Inversión Pública Transparente que financia USAID un gran aliado, ya que está trabajando en tres frentes, con el sector privado, pero también con el sector público, porque si el sector privado eleva sus estándares de integridad y el sector público no lo hace, entonces el problema va a persistir. Y finalmente también trabaja con la sociedad civil organizada para que esté vigilante, para que esté acompañando, para que los recursos que provienen de las contribuciones en impuestos que todos los peruanos formales hacemos puedan llegar efectivamente a atender las demandas de servicios públicos de calidad y de infraestructura de calidad para la población. Es así que nace esta iniciativa de Pimética y luego Pymes Embajadoras de la Integridad, José. Interesante lo que nos está comentando, ¿no? Vayamos a explicarnos en qué consiste este programa Pimética, ¿no? Cuáles son justamente los objetivos que tiene, las fortalezas y de qué manera esto va a incorporar la cadena de valor en un sector tan importante como es la construcción, las pymes de la construcción. Así es. Nosotros trabajamos un piloto hacia finales del año 2021 y 2022 que se llama Pymes Embajadoras de la Integridad. Y en ese piloto, como todo piloto, uno aprende, ¿no? Lo hicimos en medio de la pandemia, teniendo que actuar de manera virtual, y nos dimos cuenta que las pymes, obviamente, y todos sabemos, no tienen los mismos recursos y más capacidades, no son todos empresarios, como digo yo, con letras mayúsculas, pero están más expuestas y vulnerables y tienen menos recursos. Entonces, lo que hemos hecho en esta fase de escalamiento, en donde diseñamos Pimética, es tener un primer nivel de capacitación básico que tenga, todo es capacitación en línea, aprovechando algunas de las cosas que nos dejó la pandemia, que es acostumbrarnos a la virtualidad, y hemos desarrollado un curso con apoyo de la cooperación alemana y Alliance for Integrity, un primer curso, ¿no? Tiene un primer módulo que es de sensibilización, porque creo que todos debemos reconocer que muchas conductas se han normalizado y entonces no somos tan conscientes de que no está bien.
Entonces tenemos un primer módulo que entra en eso, ¿no? En explicar qué está bien y qué no está bien, qué debemos hacer y qué no debemos hacer para promover integridad y luchar contra la corrupción. En el segundo módulo, lo que nosotros hacemos es capacitar con respecto a la ley, las responsabilidades y los modelos de prevención que debemos implementar en las empresas para poder prevenir justamente la corrupción. Y en el tercer módulo lo que se busca es poner en práctica esto, ¿no? Para no quedarnos solamente en la teoría, y es cómo comenzar a implementar un modelo de prevención. Y en este caso hemos elegido un código de ética y de conducta para que las empresas pequeñas y medianas puedan por primera vez implementarlo. Terminado el entrenamiento en línea, completados estos 3 módulos, las pymes van a recibir un acompañamiento para que puedan efectivamente implementar este código de conducta. Y con eso se van a graduar como una pymética, ¿no? Como parte del programa de inversión pública transparente y empresarios por la integridad. ¿Y esto se está desarrollando en qué regiones, señor Caipo? Esto es parte de un esfuerzo y alcance del proyecto Inversión Pública Transparente en 7 regiones. Estamos hablando de Piura, Lambayeque, Lima Región, Cusco, Loreto, San Martín y Cajamarca, y lo estamos haciendo en el sector construcción y su cadena de valor, que es el sector más expuesto, el sector de construcción en obra pública, ¿no? Y donde hemos tenido los problemas que todos conocemos, ¿no? Entonces, está muy bien diseñado y muy bien dirigido a donde más necesitamos comenzar a cambiar las cosas. Y como mencioné, José, no solamente se trata del compromiso con la integridad que debe tener el sector empresarial, sino también lo que puede hacer la otra parte o las otras partes, en este caso el sector público. Por ejemplo, en este proyecto incluimos también a cámaras de comercio regionales, ¿no? Y fuimos con una empresa sponsor, porque estamos yendo a las pymes a través de empresas grandes, ya comprometidas con la integridad, ya certificadas, como son Ferreycorp, Pacasmayo, el BCP y Newmont. Y fuimos con Newmont a la Cámara de Comercio de Cajamarca para poder no solamente captar pymes dentro de la región, sino también sentarnos con las autoridades del gobierno regional y ver de que se comprometan también con la integridad, que vean que hay pymes que tienen interés de participar seriamente en obra pública y que no lo hacen porque saben pues que históricamente los procesos han estado manejados muchas veces de manera irregular. No podemos generalizar, y vemos con mucho agrado que en Cajamarca se ha suscrito un pacto por la integridad que ha involucrado al sector privado, al sector público, al gobierno regional y a la sociedad civil para velar porque las cosas se hagan bien y los recursos puedan llegar en la forma de obra pública y servicios de calidad para la población. ¿Y cuál es la respuesta de las pymes, en este caso las que están vinculadas al sector construcción? Porque eso hay que valorarlo, ¿no? Están dispuestas precisamente a emprender un trabajo donde la transparencia prime, donde se hagan las cosas de acuerdo a un marco legal, pero sobre todo en concordancia, como usted lo ha explicado, ¿no? Desde el Estado, desde la empresa privada, en el caso de Cajamarca entiendo que es la empresa Newmont y otras empresas, Cámara de Comercio, etcétera, pero también las entidades, en este caso los gremios. Y bueno, para comenzar, cuando hicimos el programa piloto, escuchamos testimonios, la verdad, muy complejos, ¿no? Pymes que nos decían que si entraban al proyecto no fue fácil atraerlas, como bien identificas tú, José, y nos decían que eran incluidas en listas negras, ¿no? Y no eran convocadas a los procesos y licitaciones, ¿no? Entonces es muy importante destacar a las 4 pymes que lograron entrar al programa y certificarse, y obviamente han funcionado como pymes embajadoras para poder animar a otras a que esta es la única manera de que podamos salir adelante como país, ¿no? Entonces hemos tenido una muy buena respuesta en este programa de escalamiento.
Nuestra intención es atraer a alrededor de 100 empresas pequeñas y medianas al programa Pymética, y luego de este programa no termina ahí. Vamos a seguir en una siguiente etapa con pymes embajadoras de la integridad, que lo que implica es que luego de haber implementado un primer componente, que es el código de ética y de conducta en su empresa, puedan implementar todo el modelo de prevención, los 5 elementos mínimos, ¿no? Y posteriormente algunas de estas empresas certificarse, ¿no? La idea es que entren 100 en el primer programa y luego entren 50 y se certifiquen 25 empresas, y Empresarios por la Integridad se va a quedar con los activos que hemos desarrollado en este programa con financiamiento de USAID o USAID, la cooperación americana, para poder hacer programas similares. Empresarios por la Integridad ya tiene 50 empresas certificadas, la mayoría de ellas grandes. Hoy estamos trabajando con 4 de ellas y vamos a poder replicar estos programas en otras regiones, y no solamente en el sector construcción, sino en todos los sectores, y entonces vamos a poder escalar esta iniciativa. Hace 2 semanas han comenzado 52 pymes que ya se han registrado. Esperamos lanzar en un par de semanas un grupo similar y con eso completar las 100 pymes que nos hemos puesto como meta para esta etapa. ¿Cómo se hace el seguimiento, el monitoreo para algo que ustedes le dan bastante fuerza, como es la adopción de buenas prácticas? Bueno, en primer lugar, aquí es el rol de liderazgo, ¿no? Y de darse cuenta que las empresas grandes tienen una responsabilidad que va más allá de solamente pues, crecer, conquistar mercados, atender demandas de la población, ¿no? Y generar utilidades para sus accionistas. Debemos comprometernos en buscar soluciones en los principales problemas del país. Y en este caso, con respecto a la integridad y la lucha contra la corrupción, estas 4 empresas se han comprometido, ¿no?, con las pymes en sus cadenas de valor, ayudarlas a desarrollar en integridad, ¿no?, para que puedan incorporar estos conceptos y ser parte de este movimiento y lucha contra la corrupción en el país, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental. Hemos visto a los CEOs o las CEOs también de las 4 empresas muy comprometidas, han participado del lanzamiento, han animado, han estado en llamadas, ¿no?, y reuniones virtuales con pymes proveedoras o clientes de su cadena de valor para comprometerlas con esta causa, y eso es lo que ha originado este nivel de respuesta, ¿no? Entonces creo que ese es algo que debemos destacar, ¿no? El rol que debe tener la gran empresa en no solamente promover crecimiento económico y sostenibilidad y equidad de género, sino también en promover integridad y luchar contra la corrupción. Nos alegra, la verdad, esta iniciativa y cómo se está trabajando a nivel descentralizado con las pymes, pero lo más importante, ¿no?, lograr sensibilizar en un sector tan gravitante para el país, ¿no?, y que se adopten a futuro modelos de integridad y muy buenas prácticas. Felicitaciones, sin lugar a dudas, ¿no? Hay cosas buenas que se hacen en el Perú y hay que replicarlas. Esta experiencia que usted nos está contando en Cajamarca tiene que ser una experiencia modélica que se aplique en otros puntos del territorio nacional. No sé si tenga algo que agregar, don Óscar. Sí, no, agradecerte y comentarte, ¿no? La empresa y las empresas podemos ser y debemos ser agentes de cambio, ¿no? En todo sentido, pero sobre todo en integridad, ¿no? Entonces, al incorporar en la cadena de valor a las pymes, pero también estos programas requieren que capacitemos a todo el personal, y los trabajadores, los empleados son ciudadanos en el día a día, ¿no? Entonces, realmente una iniciativa como esta tiene la capacidad de escalar, ¿no? Si nosotros podemos llegar eventualmente a las cadenas de valor, imaginémonos, de 100 empresas en los próximos 2 o 3 años, y llegar a decenas y quién sabe centenas de miles de trabajadores de las empresas grandes, pero también de las pymes en sus cadenas de valor, podemos también generar un cambio a nivel de ciudadanía, para que sea la propia ciudadanía que sea más consciente de cómo debe actuar, a qué tipo de políticos debe elegir para que sean los que realmente se interesen por atender la demanda
de la población y podamos empezar a cambiar y sacar adelante al país, un país que crece tanto, que tiene tantos recursos, pero que esos recursos no han podido verse reflejados en servicios públicos e infraestructura de calidad para la población. Así que esta es una responsabilidad de todos, José, y en eso desde el sector empresarial y desde Empresarios por la Integridad y con el apoyo de la cooperación internacional estamos muy comprometidos para lograrlo. Don Oscar Caipo, representante de la Asociación de Empresarios por la Integridad, ha sido un gusto conversar con usted. Muchos éxitos, gracias. Siempre un gusto conversar contigo, José. Muy Muchas amable, gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.